Hola, ¿qué tal amigos? Como ya sabemos, el campeón del mundo Magnus Carlsen recientemente perdió la final del Opera Euro Rapid frente al gran maestro norteamericano Wesley So. Pero también es cierto que este duelo nos dejó unas partidas bastante interesantes como el gran duelo teórico que estamos a punto de ver. Y es que en una de las partidas de la final, Wesley So parece que tenía preparado algo en la apertura italiana contra la defensa de los dos caballos planteada por Magnus. Hablamos de la jugada caballo G5, bastante antigua, en donde si las negras no conocen correctamente las líneas principales pueden quedarse muy mal. Pero el campeón del mundo demostró que es una enciclopedia de aperturas y no solamente se salió de los problemas, sino que terminó ganando la partida. Antes de ver este interesante duelo teórico, recuerden que pueden suscribirse al canal y activar la campanita. Esto es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el campeón mundial responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, una apertura italiana. Caballo F6, la defensa de los dos caballos planteada por el campeón del mundo. Caballo G5, una de las líneas más antiguas en donde rápidamente se amenaza caballo por F7. D5, única jugada de las negras. E por D5 y caballo A5. Hay que decir que hasta el día de hoy todavía es posible la jugada caballo por D5 en teoría, en donde las blancas juegan caballo por F7, un golpe inmediato, rey por F7, dama F3 jaque, rey E6 y tras caballo C3 y caballo B4, fíjense que las negras tienen una pieza de ventaja, pero tienen su rey bastante expuesto. Además, las blancas tienen que tener cuidado porque también hay amenazas allí en C2 y si el rey negro logra consolidar su posición, las blancas se van a quedar con pieza de menos. Fíjense que aún a estas alturas nada está dicho en esta posición y es complicado. Pero en lugar de eso, el campeón del mundo escoge la jugada caballo A5, que es la línea principal en donde las negras sacrifican un peón a cambio de actividad y desarrollo. Alfil B5, C6, D por C6, B por C6, alfil D3 y caballo D5. Fíjense que a cambio del peón las negras han logrado centralizar su caballo y además amenazan la jugada dama por G4, por G5, ya que el caballo está en el aire. Y también están mirando de reojo la jugosa casilla F4 donde pueden ubicar un buen caballo. Caballo F3, alfil D6, enroque y enroque. Fíjense que las blancas aún no desarrollan dos de sus piezas, el caballo y el alfil de C1. Torre E1, F5, fíjense que el campeón del mundo se lanza al ataque rápidamente, incluso sacrificando un segundo peón. Caballo por E5, Wesley So acepta el reto. Dama F6, caballo F3 y G5. Fíjense que Magnus aprovecha que el caballo sigue en B1 y el alfil en C1 para lanzarse con todo por el flanco de rey. Además, como el alfil blanco se encuentra en D3, parece que el alfil de casillas negras de So no puede desarrollarse fácilmente. C4 de la blanca buscando alguna liberación por el flanco de dama. Caballo F4, se amenaza el alfil. Alfil F1, G4 y D4. Las blancas deciden sacrificar una pieza a cambio de peones para poder liberar un poco su posición. G por F3, dama por F3, se amenaza el caballo de F4, caballo E6, dama C3 y caballo B7. Fíjense que en este momento tal vez era un poco mejor para las negras la jugada caballo por D4. Y tras C5, alfil E5, dama por A5 devolviendo la pieza, vendría la jugada caballo C2 con posición complicada. Tal vez las negras se queden con una calidad de ventaja, pero recuerden que las blancas tienen varios peones, así que la posición aún no está clara. En lugar de eso, Magnus jugó directamente caballo B7, C5, alfil C7, B4, A5, B5 y dama por D4 del campeón del mundo, que realmente era aparentemente un error, ya que en este momento So tenía la fuerte jugada alfil C4.
clavando el caballo. Y luego de dama por C3, caballo por C3. Y las negras la tienen difícil para defender el caballo de E6. Fíjense que si por ejemplo caballo B por C5, vendría B por C6. Y tras torre E8, entonces caballo D5. Las blancas tienen una actividad muy fuerte por la pieza. Se amenaza caballo F6 jaque doble. También hay un toque por allí sobre el alfil de C7. Así que la posición está bastante compleja. Pero en lugar de eso, So juega dama por D4 confiando en que va a recuperar la pieza. Caballo por D4 y alfil C4 jaque. En efecto, las blancas van a recuperar la pieza, pero veremos que aún así Magnus va a quedar en un final un poco superior. Alfil E6. Hay que decir que la jugada, por ejemplo, rey G7 no serviría porque tras alfil B2 el caballo está amenazado. Y si torre D8, entonces torre E7 jaque y va a caer el alfil de C7. Alfil E6 del campeón mundial, alfil por E6 jaque, caballo por E6, torre por E6 y caballo por C5. Como les decía, las blancas han recuperado la pieza, pero veremos cómo el campeón del mundo va a mantener la iniciativa. Torre E2. Era, digamos que, más interesante la jugada torre por C6 amenazando las dos piezas. Pero vemos que existe la jugada alfil E5 amenazando la torre. Y ahora las blancas tendrían que jugar caballo C3 y tras alfil por C3. Torre B1, las negras parece que se quedan con una pieza, pero las blancas tienen el peón B que puede tornarse peligroso. En lugar de eso, So prefiere ser más cauteloso y juega torre E2. Fíjense que aún ni siquiera a estas alturas estamos en la jugada 26 y no ha desarrollado su caballo ni su alfil. Torre Fe8, caballo C3, C por B5 y alfil E3. Recién en la jugada 28 las blancas han podido culminar su desarrollo. Alfil E5, alfil por C5, alfil por C3, torre por E8 y torre por E8. Aunque aparentemente y en cuanto a material estamos en un final igualado, son 4 peones por lado, alfil y torre. Las negras tienen la ventaja de que tienen mayoría por el flanco de dama y veremos cómo el campeón mundial la impone de manera admirable. Torre B1, B4, rey F1, torre E5, se activa la torre, alfil E3, A4, torre C1, A3. Ojo, siempre en este final va a estar la amenaza de la jugada B3 y pasar el peón. G3, torre B5, torre C2, B3. Lo que les decía, ahora las blancas no tienen más remedio que capturar A por B3 y tras torre por B3 las negras tienen un peón pasado en la columna A del cual siempre las blancas deben estar pendientes. Rey G2, rey F7, alfil D2, alfil E5, alfil F4, alfil por F4 y G por F4. El campeón decide cambiar los alfiles porque sabe que la estructura no le da chance a las blancas. Torre B7, torre A2 y torre A7. Tenemos la torre activa contra la torre pasiva. La torre de So no puede hacer más nada que impedir el avance del peón. Rey G3, torre A4, rey H4 y rey G6. También era posible el final con torre por F4 jaque y tras rey G5, torre F3. Las negras igual deben tener ventaja decisiva. Pero el campeón mundial decide a mejor activar su rey. Rey G3, rey F6, H3, H5, rey H4, rey G6, rey G3, rey G7, rey F3 y H4 cortándole el paso al rey blanco. Ahora veremos cómo Magnus gana el final con su rey. Rey E2, rey F6, rey D1, rey E6, rey C1, rey D5, rey B1, rey E4, torre D2, rey F3, rey A2. Finalmente el rey de So llega para detener al peón, pero tras la jugada rey G2 decide abandonar porque es que simplemente está perdido. Las negras amenazan torre por F4, luego torre por F2, luego rey por H3
Y aunque So hizo todo el sacrificio por llevar su rey a detener el peón A, simplemente las negras ganan capturando los otros 3 peones del flanco de rey. Así que una gran demostración del campeón mundial que sigue siendo indiscutiblemente el rey de los finales actualmente. Y por supuesto también valorar su conocimiento teórico, digamos que sacando de la preparación al gran maestro Wesley So. Bien amigos, si les gustó esta interesante partida de duelo teórico, le pueden dejar un like, compartir con todos sus amigos y también suscribirse al canal. Recuerden que esto es gratis, pero a mí me ayudarían un montón. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.